El viento del territorio de Wyoming soplaba como una respiración antigua, arrastrando polvo, hojas y memorias por las llanuras infinitas. El cielo, de un gris metálico, parecía a punto de quebrarse en lluvia, pero no lo hacía. Se contenía igual que los hombres y mujeres que vivían bajo él, duros por fuera, vacíos por dentro. Fue en una de esas tardes suspendidas cuando Clara descendió del carruaje que la había traído desde el este. Llevaba un abrigo raído, un sombrero pequeño y una bolsa de lona en la mano. Nada más. Su vestido, de un azul desteñido, revelaba la modestia de una mujer que conocía la pobreza y el luto. Nadie la esperaba. El conductor del carruaje la observó bajar y soltó una frase seca. «Hasta aquí llega el camino, señora. El rancho Thorne está detrás de esa verja». Ella asintió con un gesto casi imperceptible y comenzó a caminar. El polvo se le pegaba a las botas, al dobladillo, al alma. Frente a la verja, un hombre alto esperaba apoyado en el poste principal. Jack Thorne, dueño del rancho, la observaba con la misma cautela con que se mide a un caballo nuevo. Sin palabras, sin sonrisa. Su sombrero negro le cubría la mitad del rostro. Lo poco que se veía hablaba de cansancio. «¿Busca a alguien?», preguntó con voz grave, ronca de silencio. «Me dijeron en el pueblo que necesitaba ayuda para limpiar el establo», respondió Clara, sin mirarlo del todo. «Miuco, Inne, trabajo bien, ¿no doy problemas?». Jack la midió unos segundos más, como si pudiera ver los años de soledad que ella cargaba. Finalmente dijo: «La necesitamos, pero solo para el establo. No se acerca a la casa, no habla con los niños, no se mete donde no la llaman». Clara asintió. «Sí, señor. El granero está detrás del corral. Dormirá en el altillo. Comida hay poca, pero puede servirse de lo que encuentre». Ella agradeció con un leve movimiento de cabeza y siguió el camino hacia el edificio de madera, cuyas tablas se quejaban bajo el viento. Jack se quedó observándola hasta que desapareció dentro de la penumbra del granero. Luego volvió a la casa, al silencio de los pasillos y a las habitaciones, donde el eco de una mujer muerta aún respiraba. Los días siguientes fueron iguales y distintos al mismo tiempo. Clara trabajaba desde antes del amanecer. Lavaba los cubos, alimentaba a los caballos, barría el suelo lleno de paja y estiércol. No hablaba con nadie, salvo cuando Harris, el capataz, le daba una orden. Nadie sabía de dónde venía, solo que había perdido a su esposo y que buscaba un lugar donde el pasado no la encontrara. El rancho Thorne era grande, fértil y solitario. En la casa principal vivían Jack y sus dos hijos pequeños, los mellizos Elsie y Emmet, de apenas 3 años. Desde la muerte de su madre, Ruth, ningún sonido de risa había vuelto a llenar aquellas habitaciones. La nurse que los cuidaba había renunciado semanas atrás, incapaz de soportar el llanto incesante de los niños. Jack había decidido no reemplazarla. Prefería cargar con su propia culpa. A veces, Clara veía pasar a los gemelos por el patio, tomados de la mano, guiados por Mara, la sirvienta de la casa. Los niños apenas hablaban. Cuando lo hacían, era para llamar a su madre. Y el aire entero parecía doler una tarde, mientras Clara fregaba los cubos junto al pozo. Jack apareció con una lata de agua. «Aquí», dijo, extendiéndosela. Ella lo miró, sorprendida por el gesto. «Gracias, señor». Él asintió apenas y se marchó sin más palabra. Pero ese pequeño gesto encendió algo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le había ofrecido ayuda sin pedir nada a cambio. Las noches eran frías. Clara dormía en el altillo del granero, entre montones de heno. Desde allí escuchaba el silbido del viento colándose entre las grietas
y el murmullo de los caballos en los establos. A veces, en medio de la oscuridad, se permitía tararear una melodía, una vieja nana de su infancia, rota por la pena. Una de esas noches, la puerta del granero se abrió suavemente. Jack había venido a verificar que los animales estuvieran tranquilos. La luz de su linterna recorrió el lugar, hasta detenerse en la figura de Clara. Estaba sentada sobre el heno, con los ojos cerrados, los labios moviéndose apenas. La canción era casi un susurro, pero tenía la fuerza de una plegaria. Jack no dijo nada, solo se quedó allí, en silencio, observando cómo su voz parecía calmar no solo a los caballos, sino también al aire mismo. Algo dentro de él, una parte que había decidido no sentir desde la muerte de Ruth, se resquebrajó. Al día siguiente, los rumores comenzaron. «Esa viuda», decía Mara entre dientes, «tan callada, no me fío. Las que guardan tanto silencio siempre esconden algo». «Tal vez quiera arrimarse al patrón», respondió Harris, riendo por lo bajo. «O peor, a los niños». Clara los escuchó, aunque fingió no hacerlo. Siguió barriendo el suelo, con las rodillas ardiendo de cansancio. Había aprendido a vivir bajo la sospecha. Esa noche, el llanto de los mellizos llenó la casa. Jack intentó calmarlos, pero Elsie y Emmet gritaban como si el mundo se rompiera. No sabían dormir sin brazos que los acunaran. Los había dejado solos demasiado tiempo. Desde el altillo del granero, Clara oyó el llanto. Se cubrió la cabeza con la manta. No debía intervenir. El patrón había sido claro. «No te acerques a la casa». Pero los gemidos eran cada vez más agudos, tan parecidos al eco que aún guardaba en el pecho, el de su propio hijo perdido. No pudo más. Bajó descalza. Cruzó el patio. Abrió la puerta sin hacer ruido. Jack estaba en la habitación, agotado, con los niños en brazos. «No se callan», murmuró con desesperación. «No sé qué hacer». Clara dio un paso al frente. «Puedo intentar algo», dijo en voz baja. «Si me permite». Jack dudó, pero la fatiga era más fuerte que su orgullo. Ella tomó a Elsie con suavidad, la arropó contra su pecho y comenzó a tararear la misma nana del granero. Luego mojó su dedo en un poco de agua tibia con azúcar y lo llevó a los labios de la niña. El llanto cesó. Emmet, al ver a su hermana tranquila, se acurrucó también. El silencio volvió al cuarto. Jack se dejó caer en una silla, mirando a Clara. No había belleza en ella, al menos no de la que se ve a primera vista. Pero su voz, sus manos, su calma, era otra forma de hermosura. Cuando los niños se durmieron, Clara los acomodó en la cuna y se dispuso a marcharse. «Espere», dijo Jack. «La vi anoche en el granero cantando». Ella bajó la mirada. «Los caballos lloran también», respondió. Jack respiró hondo. «Los míos también». Clara dudó. Luego dijo, casi en un susurro, «Perdí un hijo. No llegó a ver la luz del amanecer». El silencio se volvió sagrado. Jack la miró como quien reconoce un reflejo de sí mismo. «Mi esposa murió al dar a luz», dijo al fin. «Desde entonces he sido más piedra que hombre». Clara asintió. «Tal vez somos lo mismo, señor Thorne. Solo dos almas cansadas que buscan dejar de doler». Jack no respondió. Solo observó cómo salía de la habitación, con la luz de la lámpara temblando sobre su sombra. Esa noche, el rancho Thorne dejó de ser tan frío. El amanecer llegó con un cielo blanco y el olor a lluvia vieja. El rancho Thorne despertaba entre resoplidos de caballos
y el crujido de las maderas humedecidas. Jack Thorne salió al porche con una taza de café en la mano, observando cómo Clara cruzaba el patio, el cabello escondido bajo un pañuelo gris. Desde aquella noche, algo invisible había cambiado entre ellos. No había palabras, pero las miradas se habían vuelto más lentas, más cuidadosas, como si ambos temieran romper lo poco que se había reparado. Los gemelos dormían mejor desde que Clara los había sostenido en brazos. Mara, la sirvienta, lo había notado también. «Es raro», murmuró mientras lavaba la loza. Antes no dormían más de 1 hora seguida, y ahora, silencio. «Los embrujó seguro», respondió Harris con media sonrisa torcida. Mara frunció el ceño. «No te rías. Hay mujeres que traen desgracia donde van, viudas que hablan con los muertos y hacen callar a los vivos». Harris se encogió de hombros, pero en el fondo las palabras lo inquietaron. En los pueblos pequeños, los rumores siempre crecen más rápido que el trigo. Clara, ajena a las habladurías, continuó trabajando. Limpiaba el establo, cepillaba los caballos, remendaba costales rotos. Le bastaba con tener las manos ocupadas para que la mente no la arrastrara al pasado. Sin embargo, cada vez que escuchaba la risa de los mellizos al otro lado del patio, algo cálido se encendía dentro de ella. Una tarde, mientras alimentaba a una yegua torda, escuchó pasos detrás. «No sabía que las bestias podían confiar tan rápido en alguien», dijo la voz grave de Jack. Clara se giró, sorprendida. Él se apoyaba en la puerta del establo, la mirada serena. «No me temen», respondió ella con suavidad. «Saben que no tengo nada que quitarles». Jack la observó en silencio un momento más. Después, sin decir nada, se marchó. Clara lo siguió con la vista hasta que desapareció entre los corrales. En su pecho, algo que no quería nombrar empezó a latir despacio. Esa misma noche, el cielo se cubrió de nubes como de ceniza. El aire olía a tormenta. Los niños dormían en la casa principal, y Jack, rendido, se había quedado dormido junto al fuego. Pero la calma duró poco. El llanto de Elsie rompió el silencio con un grito agudo, casi de miedo. Mtete la imitó enseguida. Jack se levantó sobresaltado, los brazos torpes, el corazón apretado. Intentó calmarlos sin éxito. En el altillo del granero, Clara se despertó al instante. El eco de esos sollozos la atravesó como un cuchillo. Sabía que no debía ir, pero el cuerpo se le movió solo. Cruzó el patio descalza, la noche helada mordiéndole los tobillos. Cuando abrió la puerta, vio a Jack sentado en el suelo, los 2 niños en brazos. Derrotado, «Señor Thorne», susurró desde el umbral. «¿Puedo ayudar?» Él levantó la vista. Tenía ojeras, la camisa arrugada, el alma hecha pedazos. «Ya lo hizo una vez», dijo sin fuerza. «No puedo pedirle más». Clara se acercó sin esperar permiso. Tomó a Elsie y comenzó a cantarle la misma nana. Su voz llenó la habitación, tenue pero firme. Los niños se calmaron poco a poco. Jack la miró sin parpadear, como si contemplara un milagro. «No entiendo cómo lo hace», murmuró al fin. Clara sonrió apenas. «No lo hago yo, solo los abrazo. A veces eso basta». Cuando los mellizos se durmieron, el silencio que quedó no fue de cansancio, sino de paz. Jack se sentó en el suelo frente a ella. «Mi esposa, Ruth», dijo después de un rato. Cantaba una melodía parecida, pero no recuerdo cómo terminaba. Clara bajó la mirada. «Yo también olvidé la mía, tal vez porque ya no tenía a quien cantársela».
La frase cayó entre los dos como un suspiro que no encuentra salida. Jack asintió lentamente, comprendiendo sin preguntar. En los días siguientes, los niños comenzaron a buscarla. Si la veían pasar por el patio, dejaban lo que hacían para correr hacia ella. Elsie se aferraba a su falda con la inocencia de quien confunde amor con refugio. MTT, más tímido, solo la miraba desde la puerta, pero con una sonrisa que antes no tenía. Mara, por su parte, se llenaba de celos. «No es normal», decía al capataz. «Es como si esa viuda los hipnotizara». «O tal vez es que los quiere, Mara», contestó Harris. «Algo que aquí no sobra». Pero ella negó con la cabeza, con una mueca de desprecio. «Te apuesto que no es lo que parece. Las mujeres así siempre tienen un plan». Los rumores crecieron. Que si Clara quería quedarse con los niños, que si hechizaba al patrón, que si su difunto marido no estaba tan muerto como decía. Jack escuchó los murmullos y sintió cómo la rabia le subía al pecho. No toleraba la crueldad disfrazada de decencia. Una tarde llamó a Harris y a Mara. «He oído lo que dicen», les dijo, con voz baja pero firme. «No me importa lo que piensen, pero no permitiré que manchen el nombre de una mujer decente bajo mi techo». «Solo decimos lo que se comenta». «Señor Thorne», replicó Mara con fingida inocencia. Jack la miró con tal dureza que ella bajó la vista. «Entonces será mejor que el comentario muera aquí», sentenció. Clara se enteró de aquella conversación por los murmullos que siguieron. No dijo nada, pero esa noche, mientras preparaba su lecho de paja, sintió que el miedo la rondaba otra vez, como un viejo enemigo. Había perdido demasiado en su vida para soportar perder también ese pequeño rincón de calma que había encontrado. Al caer la tarde siguiente, el cielo se volvió violeta. Jack estaba reparando una cerca cuando escuchó a Elsie reír dentro del granero. «¿Qué haces aquí, pequeña?», preguntó entrando. La niña estaba sentada sobre un montón de heno, mientras Clara le trenzaba el cabello con paciencia infinita. MTT jugaba con un trozo de cuerda, inventando un lazo diminuto. La escena era tan sencilla y tan dulce que Jack no supo qué decir. Clara lo notó y se levantó enseguida. «Perdóneme, señor, no quería desobedecer. Solo estaban asustados por el trueno». Jack la detuvo con un gesto. «No hay nada que perdonar. Se ven felices», Clara se sonrojó. «Es solo que necesitaban una historia antes de dormir». Él la miró largo rato. «¿Y usted?», preguntó. «¿Quién le cuenta historias a usted, Clara?». Ella sonrió triste. «Nadie, pero aprendí a inventarlas. Así el silencio duele menos». Jack asintió. En el fondo, entendía perfectamente esa forma de sobrevivir. Esa noche, cuando el rancho quedó dormido, Jack se sentó junto al fuego y pensó en lo que había visto. Sus hijos riendo, la voz de Clara llenando el granero, la sensación de un hogar que creía perdido. Por primera vez en años, no se sintió solo. Levantó la mirada hacia la ventana. A lo lejos, el granero brillaba débilmente, iluminado por la lámpara que Clara usaba para leer un pequeño libro desgastado. Se preguntó qué historia estaría leyendo. Tal vez una de esperanza, tal vez de amor. Él no recordaba la última vez que había sentido algo parecido, pero esa noche lo entendió. No era amor todavía, pero sí el temblor del comienzo. El primer soplo que despierta un corazón dormido. El invierno se acercaba, trayendo consigo un aire que olía a leña húmeda y soledad. En el rancho Thorne, las tardes se volvían más cortas, los cielos más pesados y los corazones, aunque aún heridos, empezaban a latir con un ritmo nuevo. Clara
Había dejado de ser una sombra silenciosa entre los establos. Ahora se la veía cruzar el patio con los gemelos de la mano, llevándolos al corral para ver los caballos o al pozo para que arrojaran piedritas al agua. Sus risas resonaban donde antes solo reinaba el viento. Jack los miraba desde el porche. A veces, mientras bebía su café, se sorprendía sonriendo. Le resultaba extraño sentir algo tan simple como la paz. Pero cada vez que veía a Clara inclinarse para limpiar la cara de Elsie o ayudar a Emmet a subirse a una valla, sentía que la vida, de alguna forma, había encontrado el modo de colarse de nuevo en su casa. Mara, en cambio, no soportaba la escena. «Se comporta como si fuera su madre», dijo una mañana, secando los platos con furia. Ni la señora Ruth se mostraba tan dueña del lugar. «Los niños la adoran», respondió Harris, que observaba desde la ventana. «Los niños no saben nada», replicó ella. «Y Jack está ciego. Esa mujer lo tiene embrujado». Las palabras de Mara, como una chispa lanzada al pasto seco, prendieron rápido. En los pueblos pequeños, la compasión dura poco y la malicia se propaga como el fuego. Al cabo de una semana, los rumores se habían extendido más allá de los límites del rancho. En la tienda del pueblo, las esposas de los rancheros hablaban en voz baja, fingiendo discreción. Dicen que la viuda que trabaja para Thorne tuvo un hijo, pero que lo perdió. O lo escondió. Que llegó con una sola bolsa y ahora vive bajo su techo. Y que los gemelos podrían ser suyos. Cada frase, más cruel que la anterior, era adornada con certezas inventadas. Nadie sabía la verdad, pero a nadie le importaba. Una mañana fría, Clara salió del granero para buscar agua. Al pasar por el corral, notó que las conversaciones se detenían. Algunos peones bajaban la mirada, otros la observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Ella no preguntó nada. Había aprendido que los silencios pueden gritar más fuerte que las voces. Dejó el balde junto al pozo y respiró hondo. El aire helado le quemó los pulmones. No lloró, no se defendió, pero en su interior, la herida abierta que había comenzado a sanar volvió a sangrar. Esa tarde, Jack regresó del pueblo con el gesto tenso. Había escuchado todo. Las murmuraciones, las risas disimuladas, los juicios disfrazados de preocupación. Apenas llegó, se detuvo frente al granero. Clara estaba adentro cepillando a la yegua blanca. «¿Lo sabe?», preguntó él con la voz grave. Ella no se volvió. «No hace falta que me lo diga. Lo sé». Jack apretó los puños. «No permitiré que sigan hablando». Clara negó despacio. «No puede detener al viento». «Señor Thorne», él dio un paso más cerca. «Entonces que me oigan tronar». Esa misma tarde, hizo sonar la gran campana de hierro del rancho, aquella que solo se usaba para emergencias o reuniones de importancia. El sonido se extendió por todo el valle, profundo y metálico, convocando a peones, cocineras, mozos y a todo el que trabajaba bajo su nombre. Cuando todos estuvieron reunidos frente al granero, Jack se colocó frente a ellos, alto, firme, con la mandíbula tensa. Clara se mantenía unos pasos atrás, las manos entrelazadas. «He escuchado lo que se dice», empezó Jack, su voz resonando entre los montes. «Que Clara es una impostora, que vino aquí buscando aprovecharse, que los niños son suyos, que ha robado mi casa y mi voluntad». El murmullo se agitó. Mara intentó apartar la mirada, pero Jack la fijó en ella con dureza. «Escuchen bien», continuó. «Los únicos hijos que tiene esa mujer están bajo tierra. Los únicos que nacieron de Ruth están bajo este techo. Y si hoy mis gemelos están vivos, si duermen sin llorar, si sonríen otra vez, es por esa mujer que ustedes juzgan sin conocer».
Su voz se quebró apenas un instante, pero nadie se atrevió a notarlo. De ahora en adelante, quien hable mal de Clara hablará mal de mí. Y no lo permitiré. El silencio fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Harris bajó la cabeza. Mara apretó los labios, pálida. Jack dio un paso atrás y extendió una mano hacia Clara. Ella la miró, vacilante, y luego la tomó. No dijo palabra, pero en ese gesto se encerraba todo lo que no se había atrevido a pronunciar. Desde entonces nadie volvió a insultarla en voz alta, pero los ojos seguían mirando, las sombras seguían susurrando. Las semanas pasaron. El trabajo se volvió más duro con la llegada del frío. Los campos dormían bajo una capa de escarcha, y el aliento de los caballos se elevaba como humo. Jack y Clara trabajaban codo a codo, reparando cercas, contando el ganado, llevando forraje a los animales. A veces, en las tardes más tranquilas, él la encontraba junto al corral, enseñando a los gemelos a lanzar piedras al río. Elsie reía con un sonido que era pura luz. Ted la imitaba torpemente. «No sé cómo lo logra», le dijo Jack una de esas veces mientras la observaba. Clara lo miró por encima del hombro. ¿El qué? Que el dolor no la haya vuelto amarga. Ella sonrió, con esa ternura cansada que solo tienen los que han sobrevivido a la pérdida. «Porque si dejo que me gane, entonces mi hijo muere 2 veces». Jack guardó silencio. Esa respuesta le atravesó el pecho como un clavo. Pero la calma no duraría. El invierno trajo consigo la peor tormenta que la región recordara en años. Una tarde el cielo se ennegreció sin aviso. El viento comenzó a ulular como un animal herido, y la lluvia se desató con una furia que hacía temblar las paredes. «¡Hay que asegurar los establos!», gritó Harris. Jack salió corriendo hacia el patio. El agua le golpeaba el rostro como cuchillas. De pronto, entre el caos, vio algo que le heló la sangre. Clara corría hacia el cobertizo del fondo, con los gemelos de la mano. El viento les arrancaba la ropa, el barro les cubría las botas. «¡Clara!», gritó Jack, pero su voz se perdió en el rugido del cielo. Ella no se detuvo. Llegó hasta el cobertizo, empujó la puerta y metió a los niños dentro, cubriéndolos con su cuerpo mientras el vendaval sacudía las paredes. Jack corrió tras ellos, sin sentir el frío ni el miedo, solo el pánico de perderlos. Cuando abrió la puerta, encontró la escena grabada para siempre en su alma. Clara, empapada, abrazando a los gemelos, sus rostros escondidos en su pecho. «¿Están bien?», susurró ella, temblando. «Gracias a ti», dijo él, arrodillándose a su lado. «Podrías haberte quedado a salvo». «Ellos necesitaban a alguien», respondió ella con un hilo de voz. «Y yo necesitaba sentir que aún sirvo para proteger a alguien». Jack la miró, y las palabras que llevaba años guardando se abrieron paso. «No eres solo parte de este rancho, Clara. Eres parte de nosotros, parte de mí». Ella lo observó con los ojos llenos de lágrimas y miedo, como si no supiera si creerle. «¿Lo dice en serio, señor Thorne?», Jack asintió. «De ahora en adelante no me llames señor. Llámame Jack». Por primera vez, Clara sonrió con el corazón. Cuando la tormenta cesó, el amanecer trajo un silencio distinto. Los campos estaban arrasados, pero vivos. El rancho había resistido. Y frente al cobertizo, los peones vieron a Jack Thorne de pie, con un brazo alrededor de Clara y los gemelos medio dormidos en sus brazos. Nadie necesitó una explicación. La historia se contaba sola. Desde ese día, el rancho Thorne volvió a tener fuego en el hogar, y aunque el pueblo siguió murmurando, la casa ya no temía al eco de las voces ajenas.
porque a veces los amores verdaderos no nacen del deseo, sino del cansancio compartido, de dos almas que, en la oscuridad, reconocen que ya no quieren vivir solas. El invierno no se fue sin pelear. Después de aquella noche de lluvia y viento, el valle quedó cubierto por una calma engañosa. Los árboles estaban desnudos, las cercas torcidas, el río había cambiado su curso. Pero dentro del rancho Thorne, algo florecía por primera vez en mucho tiempo. Clara despertó una mañana con el sonido del fuego crepitando, la lámpara aún encendida, la manta que la cubría olía a leña y a algo más, a protección. Se incorporó y vio a Jack dormido en una silla, inclinado hacia adelante, con los niños en brazos. Había pasado la noche entera velándolos, sin importarle el cansancio. Por un instante, Clara lo miró sin respirar. Aquel hombre que había sido pura dureza ahora parecía humano, frágil, casi tierno, y comprendió que lo que sentía ya no era gratitud, ni respeto, ni siquiera admiración. Era amor, un amor silencioso, nacido del barro, del dolor y de la ternura compartida. Con los días, la rutina volvió a su curso. El rancho necesitaba reparaciones. Cercas caídas, techos con goteras, animales perdidos. Jack trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Y Clara, sin que nadie se lo pidiera, lo acompañaba en cada tarea. A veces compartían el almuerzo sentados sobre un tronco, bajo un sol pálido. No hablaban mucho. Bastaba una mirada, una sonrisa breve, un silencio cómodo. Elsie y Emmet correteaban cerca, jugando a construir casas con ramas y piedras, imitando a su padre. Una tarde, mientras Clara recogía las herramientas, Jack se acercó. «He pensado en enviarlos al pueblo cuando el invierno pase», dijo, mirando hacia el horizonte, «para que empiecen la escuela». Clara asintió. «Les hará bien». Él la observó un momento, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. «¿Y tú?», dudó. «Me gustaría que te quedaras, incluso si ya no hay tanto trabajo». Clara bajó la mirada. «¿Por qué?». Jack respiró hondo. «Porque este lugar no sería el mismo sin ti». Ella sonrió con la voz temblorosa. «Jack, yo no pertenezco aquí». «Claro que sí», replicó él. «Hace tiempo que sí». Clara lo miró a los ojos y en ellos vio la certeza que ella misma temía. El viento soplaba con un murmullo suave y durante unos segundos el mundo pareció detenerse. Jack levantó la mano, apenas rozando su mejilla. Fue un gesto torpe, casi contenido, pero Clara no se apartó. No fue un beso. No todavía. Fue el preludio. Ese instante en el que dos almas reconocen que están a punto de cruzar un límite del que ya no hay regreso. Pero el destino no concede dicha sin precio. Una semana después, el cartero llegó al rancho con una carta sellada en cera roja. Iba dirigida a Jack Thorne, pero al abrirla, el nombre que contenía en el interior heló la sangre de ambos. Era de Elias Warren, hermano del difunto esposo de Clara. «He sabido que mi cuñada, Clara Warren, vive bajo su techo. ¿No ignora usted que ella abandonó nuestra familia sin permiso ni explicación, llevándose objetos de valor y dejando deudas impagas? Le exijo que me responda y que la ponga a disposición de la ley. No quiero que el nombre de los Warren se mezcle con la vergüenza de esa mujer». Jack leyó la carta en silencio. Luego la dobló con calma y la arrojó al fuego. Clara, que lo había observado todo, no podía moverse. «Era mentira», susurró. «Todo eso que dice él, lo sé», la interrumpió Jack.
No necesito pruebas para creerlo. Ella apretó las manos contra el pecho. No lo entiende. Si viene hasta aquí, traerá al sheriff. Y si el pueblo escucha esas palabras, volverán a señalarme. Ya lo hicieron antes. Jack dio un paso hacia ella con una firmeza que no admitía duda. «Déjalos venir. Nadie te arrancará de este lugar mientras yo respire». Clara sintió las lágrimas subirle a los ojos, pero no eran de miedo, sino de alivio. Por primera vez desde que su marido había muerto, alguien la defendía sin pedir explicaciones. Sin embargo, el pueblo no tardó en enterarse. El rumor de la carta se esparció como pólvora. «Así que la viuda Warren engañó a su marido», decían unos, «y ahora vive con Thorne, el ranchero loco que aún habla con el fantasma de su esposa». Añadían otros, el escándalo se extendió hasta la iglesia. El padre Collins, temeroso de perder feligreses, decidió hacer una visita pastoral al rancho. Llegó una mañana de domingo, con su Biblia bajo el brazo y la mirada inquisidora. Jack lo recibió en el porche sin ofrecerle asiento. «Padre», dijo, con la voz cortante, «no necesitamos sermones. Solo quiero el bien de su alma», replicó el cura. «La gente habla, señor Thorne. Dicen que convive con una mujer sin nombre ni honra». Jack cruzó los brazos. «La honra no se mide con los chismes del pueblo, sino con lo que uno hace cuando nadie mira. Clara ha demostrado más fe y más compasión que cualquiera de ustedes». El padre se quedó mudo, sin respuesta. Se marchó en silencio, con la sotana batiéndose al viento. Pero la semilla del escándalo ya estaba sembrada. Esa noche, el rancho parecía contener la respiración. El cielo, otra vez, amenazaba tormenta. Jack y Clara se refugiaron en la cocina, los niños dormidos arriba. Afuera, el viento empezaba a rugir entre los árboles. «¿Podrías irte?», dijo Jack de pronto. «Si lo haces ahora, nadie podrá acusarte de nada». Clara lo miró, herida. «¿Quieres que me vaya?», él negó. «Quiero que estés a salvo. Entonces no me pidas que huya», susurró ella. «En Rutschur, Paige. Ya corrí demasiado tiempo. Si me quedo, es porque por fin encontré un lugar donde no tengo que esconderme». Jack cerró los ojos, vencido por la emoción. «Clara, si supieras todo lo que he querido decirte y no me atreví». Ella dio un paso adelante, colocó una mano sobre su pecho. «Entonces dímelo ahora, antes de que el cielo caiga». Y él lo hizo. «Te amo». No fue una confesión grandilocuente. Fue una verdad desnuda, dicha con voz quebrada. Clara tembló, y sus labios buscaron los suyos con la urgencia de quien ha esperado toda una vida. El trueno estalló justo en ese instante, pero no pudieron oírlo, solo se oyeron a sí mismos. Cuando la tormenta terminó, amaneció un silencio nuevo, distinto. Afuera, el mundo seguía igual, pero dentro de la casa nada lo era. Jack y Clara compartieron el desayuno en calma, los niños correteando a su alrededor. Nadie habló del beso, ni del amor, ni del miedo. No hacía falta. En sus miradas había un pacto. Que pasara lo que pasara, no volverían a esconderse. Pero el destino aún guardaba una última prueba. 3 días después, un jinete apareció en el horizonte. Llevaba un abrigo oscuro y una expresión de piedra. Traía consigo un sello oficial del condado. Elías Warren había cumplido su amenaza. Mientras el forastero desmontaba frente a la casa, el viento levantó polvo en espirales. Jack salió al encuentro, la mano firme sobre el cinturón. Clara, desde la puerta, sostuvo su mirada. No necesitaban palabras.
Sabían que la verdadera tormenta recién comenzaba. El caballo del forastero se detuvo frente al porche del rancho. El viento del amanecer agitaba su capa y el polvo seco del camino se pegaba a sus botas. Jack Thorne lo observó sin moverse, con la mano apoyada sobre la baranda, la mirada fija. «¿Qué asunto lo trae aquí?», preguntó con voz grave. El hombre se quitó el sombrero, mostrando un rostro enjuto, curtido por el sol. «Nombre es Samuel Crane, sheriff del condado de Laramie. Vengo por orden de un tal Elias Warren. Dice que una mujer bajo su techo le pertenece legalmente». Clara apareció en la puerta, pálida, pero erguida. No buscó refugio ni tras Jack, ni tras la sombra de la casa. Dio un paso al frente, la cabeza alta. «No pertenezco a nadie», dijo con voz clara. «Y si su orden viene firmada por un hombre que desconoce la verdad, entonces no tiene poder aquí». El sheriff la miró con cierta sorpresa. «No vengo a juzgar, señora. Solo cumplo con mi deber. Si hay una disputa, el juez decidirá». Jack dio un paso adelante. «No habrá disputa. Ningún juez tiene derecho a decidir sobre el destino de una mujer libre. Si alguien quiere hablar de deudas, que venga a mí. Yo responderé por ella». El silencio fue denso como el aire antes de una tormenta. El sheriff suspiró resignado. «No busco pelea, Thorne, pero el pueblo ya anda revuelto. Le aconsejo que la mantenga lejos hasta que esto se aclare». Jack asintió lentamente. «Eso haré, pero no lejos de mí». El hombre montó su caballo, se colocó el sombrero y se marchó sin mirar atrás. El eco de los cascos se desvaneció entre los álamos. Cuando el silencio volvió, Clara giró hacia Jack. «Te traerán problemas». Su voz era apenas un susurro. «Ya los tenía antes de que llegaras», contestó él con una media sonrisa, «pero ahora valen la pena». Aquella noche, el rancho volvió a ser el centro de todas las miradas. Algunos hombres del pueblo se acercaron con faroles, fingiendo curiosidad, buscando escándalo. Harris, el capataz, trató de enfrentarlos, pero Jack salió primero. «No habrá más rumores», dijo, con una firmeza que cortó el aire. «No permitiré que una mujer sea humillada por los pecados de otros». «¡No es tu esposa!», gritó alguien desde la oscuridad. Jack levantó la voz, templada como un acero viejo. «No, no lo es, pero ha sido madre para mis hijos, consuelo para mi casa y la única razón por la que este rancho sigue en pie. Si eso no basta para darle un lugar, entonces los que sobran son ustedes». El grupo retrocedió. Nadie respondió. El silencio se tragó la rabia colectiva. Clara observó desde la ventana, temblando, no de miedo, sino de emoción. Por fin alguien la defendía, no con lástima, sino con honor. Pasaron los días, las visitas cesaron, los rumores se apagaron y la vida volvió a abrirse paso. El invierno se despidió con un hilo de luz más cálido, y la nieve empezó a derretirse en los techos. Los niños reían otra vez, y hasta los caballos parecían más tranquilos. Clara trabajaba en el jardín, intentando rescatar las flores muertas por el frío. Jack se acercó, apoyándose en el marco de la puerta. «Nunca pensé que vería color en este lugar otra vez», dijo, observando los brotes verdes. Ella sonrió. «La tierra solo necesita paciencia. Lo mismo pasa con la gente». Jack se acercó. «He estado pensando», murmuró, «en Ruth, en todo lo que perdí y en todo lo que encontré desde que llegaste». Clara bajó la mirada. «No hables así, Jack. Tu esposa». Él la interrumpió suavemente. «Mi esposa fue mi vida una vez, pero tú me has devuelto el aliento».
Las palabras se suspendieron entre ellos, cargadas de una ternura que dolía. Clara no respondió, solo apoyó una mano sobre la de él, y así quedaron, en silencio, bajo el sol tibio del mediodía. Sin embargo, el pasado no se borra de un plumazo. Unos días después, Elías Warren apareció en persona. Su carruaje levantó una nube de polvo al llegar al portón. Era un hombre grande, de barba gris y voz arrogante. «¡Clara!», gritó apenas bajó del carruaje. «¿Así que aquí te escondes?». Ella salió del establo con el delantal manchado de barro. «No me escondo. Vine a trabajar, a vivir en paz. Vivir con un hombre viudo. Con sus hijos. ¡Es una vergüenza!», bramó Elias. Jack salió a su encuentro. «Baje la voz, Warren. Aquí no se le habla así a una dama». Elías lo miró con desprecio. «¿Dama? Esa mujer trajo ruina a mi familia. Robó el anillo de mi madre, se llevó dinero de la casa y ahora pretende ser una santa». Clara apretó los puños. «Ese dinero era mío. Mi marido me lo prometió antes de morir. Usted me echó de casa con una pala y una amenaza». Elías dio un paso hacia ella. «Eras mi responsabilidad, viuda, y yo decido qué haces con lo que llevas su nombre». Jack se interpuso. «No más. Te doy un minuto para subirte a ese carruaje y largarte antes de que el sol toque la colina». Elías sonrió, venenoso. «¿Y si no?». Jack dio un paso más, lo bastante cerca como para que el otro retrocediera. «Entonces tendrás que enfrentarte a todos los que la llaman familia aquí». El viento se levantó. En el umbral del establo aparecieron Harris y otros peones del rancho. Nadie habló, pero la mirada de todos era clara. Elías comprendió que no tenía aliados allí. Con un bufido, subió al carruaje. «Esto no termina aquí», gruñó. Jack lo observó alejarse hasta que la nube de polvo desapareció. Luego se volvió hacia Clara. «Sí, sí termina», dijo en voz baja. Esa noche hubo silencio, no de miedo, sino de descanso. Los niños dormían, el fuego crepitaba y la lluvia golpeaba suavemente los cristales. Jack y Clara se sentaron frente al hogar, cada uno con una taza de café entre las manos. «Cuando llegué», dijo ella mirando las llamas, «pensaba que solo iba a limpiar establos, que eso era todo lo que me quedaba por hacer». «Y terminaste limpiando mi alma», respondió él. Ella lo miró, sorprendida. Jack sonrió apenas. «He decidido algo». «¿Qué cosa?». «Que esta casa necesita un nombre nuevo. Ruth está en paz. Pero el rancho puede renacer». Clara frunció el ceño curiosa. «¿Y cómo lo llamarás?». Jack tomó aire como si pronunciara una oración. «Rancho Esperanza». Ella rió suavemente, con lágrimas brillando en los ojos. «Suena demasiado hermoso para un lugar tan viejo». «No hay lugar viejo si hay alguien que lo cuide», dijo él. «¿Y tú lo haces?». Jack se inclinó hacia ella, tomándole la mano con la seguridad de quien ya no teme perder. «Clara Warren, o como tú quieras llamarte, quédate, no como trabajadora, como mi familia». Ella tembló. «¿Lo dices en serio?». Él asintió. «Sí, no prometo una vida fácil, pero sí una vida juntos». Clara dejó que una lágrima rodara, sin esconderla. «Eso es todo lo que alguna vez quise». Jack la abrazó, y ella apoyó la cabeza sobre su pecho. Afuera el viento seguía soplando, pero dentro el hogar ardía cálido y sereno. Meses después, cuando la primavera se abrió paso entre los pastos y las flores, volvieron a cubrir las laderas. El rancho Thorne, ahora llamado Esperanza, renació. Las cercas estaban reparadas, los caballos bien alimentados,
y en la colina donde descansaba Ruth crecían lirios blancos. El pueblo, que alguna vez los había juzgado, comenzó a visitarlos de nuevo. Harris dirigía las labores con orgullo, y hasta Mara, la vieja criada, bajaba la mirada cuando veía pasar a Clara. Una mañana, los gemelos corrieron hasta el porche gritando: «¡Papá! ¡Mamá Clara! ¡Hay un potrillo nuevo!». Jack se detuvo. Clara lo miró. Los niños habían dicho mamá. Ninguno de los dos los corrigió. Clara los abrazó, con el corazón desbordado. Jack la rodeó con el brazo, mirando el horizonte. El sol se alzaba sobre las montañas, bañando el rancho con una luz dorada. Y en ese instante comprendieron que la promesa se había cumplido. Habían encontrado, entre ruinas y heridas, el milagro de empezar de nuevo,